Estudiantes champañistas, una vez más les saluda a su profesor Raúl. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para la cinemática como es el movimiento parabólico. Debemos recordar que este tipo de movimiento tiene como característica principal la trayectoria. Si bien es cierto, nosotros hemos estudiado movimientos lineales, verticales, en esta oportunidad, esto es un movimiento de tipo bidimensional. ¿Por qué razón? Porque involucran los dos ejes, tanto el eje horizontal como el eje vertical, dado que el móvil al recorrer su trayectoria no lo hace únicamente en el eje X ni únicamente en el eje Y, sino con el compromiso o con la relación de ambos componentes o ambos ejes. Su trayectoria, como su nombre mismo lo dice, es una parábola. Este movimiento parabólico también puede recibir el nombre de un movimiento compuesto, dado que en el movimiento compuesto tenemos nosotros el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento o uniformemente acelerado. También se le conoce como lanzamiento de proyectiles, dado que la aplicación que tiene en cuanto a los casos que nosotros podemos apreciar. El proyectil generalmente, que no necesariamente puede ser algún arma o de repente alguna arma que tenga que ver con las guerras o algo por el estilo, no. Proyectil puede ser de repente un objeto, ¿correcto? Cualquier objeto que realice trayectoria, por ejemplo, puede ser el balón de fútbol, el balón de vóley, el balón de básquet, también se puede convertir en un proyectil. Muy bien, ¿qué características y consideraciones debemos de conocer en un movimiento parabólico? Siempre debemos de tomar en cuenta que este movimiento se lanza tomando un ángulo respecto a su eje horizontal. ¿Qué características? En este tipo de movimientos no tomamos en cuenta la resistencia del aire, es decir, el objeto va a recorrer y hacer todo su movimiento y no va a existir ningún agente externo que perturbe ese comportamiento. Su trayectoria es una parábola, ¿correcto? Es un movimiento de ascenso y un movimiento de descenso. Llega a un punto más alto, en la cual nosotros vamos a llamar altura máxima, y todo ese recorrido lo realiza a través de una ecuación que se llama tiempo de vuelo. En este tiempo de vuelo es el tiempo que utiliza el proyectil para subir y bajar. Quien es el que produce esa variación de velocidad completamente depende de la gravedad. La gravedad es el elemento importante. Consideraciones. Dice el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, por supuesto. Como le decía, lo que demora en subir es lo mismo que va a utilizar en descender. La rapidez de impacto con la velocidad que lo lancé es el mismo valor con la que impacta en el otro extremo. ¿Correcto? Y tenemos, como le decía, altura máxima, velocidad mínima. Cuando el cuerpo llega hacia el punto más alto, su velocidad vertical tiende a ser cero. ¿Qué ecuaciones? Dado que es un movimiento compuesto, como ya había señalado, tenemos las ecuaciones que corresponden al movimiento horizontal, MRU, distancia, velocidad por tiempo, y al movimiento vertical, movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Las ecuaciones que nosotros ya conocemos, velocidad final, velocidad inicial, más menos gravedad por tiempo, altura es igual a la suma de las dos velocidades entre 2 por el tiempo, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado, y esta ecuación especial que se utiliza o me permite encontrar qué altura ha recorrido en un determinado tiempo en ese. Bien, entonces, dadas estas indicaciones, vamos a colocar unas ecuaciones adicionales. Por ejemplo, una ecuación para encontrar el tiempo de vuelo. Se parece mucho a las ecuaciones que hemos visto nosotros en la caída libre. La única diferencia es que aquí hay un ángulo de elevación, por lo tanto se considera el ángulo también de disparo, seno del ángulo. Altura máxima tiene la misma categoría, pero le agregamos el seno del ángulo que tiene o que representa el lanzamiento con el eje horizontal. Luego tenemos el alcance horizontal, que es el máximo alargamiento que logra alcanzar, que es la velocidad inicial al cuadrado, 2 veces el seno cuadrado de teta entre la gravedad. Muy bien. Finalmente tenemos ahí algunas ecuaciones particulares para encontrar la posición, el ángulo de tiro y la relación entre la altura y el tiempo de vuelo. Muy bien, jóvenes, entonces a continuación vamos a proponer unos ejemplos para que podamos de esta manera poder ilustrar nuestros criterios, pensamientos y teorías respecto a este punto. Me piden calcular en la figura, calcular h más l, cuya velocidad es 180 km por hora, del siguiente esquema.
En este esquema podemos apreciar que nosotros tenemos el valor de h, que representa la altura máxima, L el alcance, la velocidad de lanzamiento y el ángulo de inclinación con el eje horizontal. Muy bien, damos solución. Antes de ello vamos a transformar estos 180 km por hora a metro por segundo, dado que la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto me queda 50 metros por segundo. ¿Cómo lo hemos desarrollado? Multiplicando 5 sobre 18. Muy bien. Entonces a continuación ahora sí hallamos la altura máxima. La altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad. Muy bien, reemplazamos. Es decir, 50, que es la velocidad del lanzamiento, ya lo encontré. Aquí tendríamos que colocar el seno de 37. El seno de 37 es 3 quintos, pero como está elevado al cuadrado, 9 sobre 25. Y todo ello entre 20, porque la gravedad vale 10. Y 2 por 10 es 20. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos allí? Resolvemos y vamos a obtener como resultado 45 metros. Eso vendría a ser la altura máxima. Ahora encontramos el valor de L, el alcance. El alcance, dado que es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo, coseno del ángulo entre la gravedad. El ángulo es 37 grados. Reemplazamos 2 por 50 al cuadrado, seno de 37 es 3 quintos, coseno de 37 4 quintos entre 10. Resolvemos 2 por 2500, 5000, por 3, por 5, por 4, entre 5, entre 10, vamos a obtener como resultado 240 metros. Si nosotros sumamos, será mi respuesta 285 metros, la respuesta a este problema. Bien, siguiente situación. Del gráfico determinar la altura máxima y el tiempo de vuelo. Este es el esquema. Tengo una velocidad inicial de lanzamiento que es 100 metros por segundo y un ángulo de 53 grados. Vamos a pretender hallar cada uno de estos elementos, dándole solución al problema. ¿De qué manera? Altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, que en este caso es 53, 2 veces el valor de la gravedad. Es decir, 100 al cuadrado. Seno de 53 vendría a ser 4 quintos, al cuadrado sería 16 sobre 25 y además de ello sobre 20, resultándome 320 metros, la respuesta a la altura máxima. Para encontrar el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, que en este caso es 53, entre el valor de la gravedad. 2 por 100, 200, 4 quintos, 400 entre 5 y nuevamente entre 10. Aquí está lo que vamos a reemplazar, obteniendo como resultado 25 segundos y eso sería la respuesta al problema número 2. Bien, siguiente ejercicio. Un proyectil se lanza en forma parabólica, permanece en el aire 6 segundos. ¿Qué altura máxima alcanzó el proyectil? Muy bien. Para eso vamos a plantear, darle solución tomando en cuenta la ecuación del tiempo de vuelo. La ecuación dice 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. El tiempo de vuelo lo conocemos, la gravedad también, y el 2, bueno, es un valor numérico. Podemos despejar y decir que 2 por 10 es 60 entre 6, 30. Entonces la velocidad por el seno del ángulo vale 30 metros por segundo. Muy bien, ahora aplicamos el mismo criterio para encontrar la altura máxima. La altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad. Pero la velocidad por el seno del ángulo yo lo tengo, es 30. Ahora lo tengo que elevar al cuadrado, es decir, 30 al cuadrado entre 20. 30 al cuadrado 900 entre 20, 45 metros, y ese sería el valor de la altura máxima en este problema. Muy bien, jóvenes, a continuación vamos por otro ejercicio más, el ejercicio número 4. Calcular la velocidad horizontal con la que debe lanzarse un cuerpo desde una altura de 125 metros para que impacte según la trayectoria mostrada. Tenemos el siguiente esquema: una altura de 125, un desplazamiento horizontal de 300 metros, un movimiento horizontal cuya velocidad se desconoce y vamos a encontrarlo dándole solución. Vamos a analizarlo verticalmente. Verticalmente, ¿qué tengo? Altura, velocidad inicial 0 y tengo gravedad. Por eso que utilizo la siguiente ecuación. La altura la conocemos, la velocidad inicial es 0. La mitad de la gravedad vale 5, tiempo al cuadrado. El 5 pasa a dividir 25 y la raíz cuadrada de 25, 5 segundos. Ya encontré el tiempo que verticalmente he empleado en descender, pero es el mismo tiempo que horizontalmente lo empleo para desplazarme. En ese sentido, ahora sí horizontalmente. Distancia es igual velocidad por tiempo. Dado que la distancia es 300, la velocidad no conozco y el tiempo vale 5, esto pasa a dividir
y la velocidad sería 60 metros por segundo. Muy bien, jóvenes, de esta manera pues se te propone 2 ejemplos más. Continúa con la misma secuencia de trabajo para que tus respuestas puedan ser asertivas. Desde sí ya te hago la invitación a la plataforma Zoom para absolver cualquiera de las dudas que se te puedan presentar e inconvenientes durante todo su desarrollo. Gracias a cada uno de ustedes, bendiciones.